voy a hablarles sobre la clavícula. Aquí tenemos el extremo external y aquí el extremo acromial. De este lado tenemos el tubérculo coronoideo. Voy a hablar sobre la escápula. Este es un hueso par y plano, se encuentra en la región posterolateral superior. Y las partes de la escápula son las siguientes. En la parte superior vamos a encontrar el acromion, el ángulo superior, el borde superior, la apófisis coracoides que se encuentra en la región anterior. Posterior vamos a encontrar la escotadura de la escápula, que es esta región de aquí, la cavidad glanoidea, aquí, la fosa subescapular, que se encuentra en la región interna. Después podemos encontrar el borde lateral, que viene siendo aquí, el borde medial, aquí, el ángulo inferior de la escápula, la fosa supraespinosa que se encuentra en la región superior, la espina, que es esta región de aquí, y la fosa infraespinosa, que se encuentra en esta región. Les voy a hablar acerca del húmero. Es un hueso largo, par, paralelo, ubicado en la zona del brazo. Cuenta con un cuerpo, dos extremos, un borde lateral, un borde medial, dos caras, anterior y posterior. Su parte es cabeza, el cuello anatómico, la tróclea mayor, tróclea menor, cuello quirúrgico, surco o corredera bicipital, tuberosidad deltoidea. Por la parte posterior encontramos el surco para el nervio radial. En la parte anterior del extremo distal encontramos el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral. En esta zona encontramos las fosas, la fosa radial, la fosa coronoidea, la tróclea, el capítulo, y por la parte posterior encontramos la fosa para que se inserte el olecrano, la fosa olecraniana. A continuación yo les voy a hablar sobre el radio. Aquí tenemos la cabeza del radio, el cuello del radio, tuberosidad del radio, apófisis estiloides del radio, que es esta de acá, y escotadura cubital del radio, que es este de aquí. Enseguida vamos a hablar de los huesos del carpo, el metacarpo y sus falanges. En el carpo encontramos el trapecio, aquí, trapezoide, grande, ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides. En el carpo, estos son los huesos que lo conforman. En el metacarpo vamos a encontrar que los carpianos se encuentran formados por una base, por un cuerpo y por una cabeza. Y posterior a los metacarpianos siguen las falanges, las cuales vamos a identificarlas como falange proximal, falange medial y falange distal. La espina púbica. En esta zona podemos encontrar la rama superior del pubis. Más abajo encontramos la rama inferior del pubis. Cerca a ella tenemos la rama isquiática, y este que tenemos aquí es el foramen obturador. Por la parte lateral y posterior vamos a encontrar, aquí podemos encontrar la línea glútea posterior, la línea glútea anterior, la línea glútea inferior. En este tenemos la escotadura acetabular, y adentro podemos ver el acetábulo o el cuerpo de la parte del acetábulo, ¿sí? En la parte más posterior podemos encontrar la espina ilíaca póstero superior, la espina ilíaca póstero inferior, la escotadura ciática mayor. Aquí en esta zona encontramos la espina ciática, y debajo de ella encontramos una pequeña escotadura ciática menor.
Dentro o la parte medial podemos encontrar el tubérculo ilíaco. En esta zona llegamos a encontrar el ala del ilion o la llamada ala ilíaca. La estructura del fémur. El fémur es un hueso par largo ubicado en la zona del muslo. Aquí tenemos lo que es la cabeza del fémur, el cuello, la fosita de la cabeza del fémur, el trocánter mayor, trocánter menor, que es este que tenemos por acá, la cresta intertrocantérica, la línea intertrocantérica, la tuberosidad glútea, la línea áspera, el cuerpo diáfisis, que viene siendo todo esto. Aquí tenemos lo que es el tubérculo del aductor, de este lado, tubérculo del aductor, el epicóndilo lateral, epicóndilo medial, cóndilo lateral, cóndilo medial y la fosa intercondiliar. Ahora les vamos a explicar sobre la rótula. Esta es la base de la rótula. Aquí se encuentra el vértice. Por la parte de atrás encontramos la carilla articular para el cóndilo lateral y de este lado la carilla articular para el cóndilo medial. En la tibia podemos encontrar el cóndilo lateral, la tuberosidad de la tibia, el cóndilo medial. Este es el borde anterior. Aquí podemos ver el malleolo medial y aquí se encuentra la escotadura peronea. Del peroné podemos ver su cabeza y el malleolo lateral. Son los huesos del pie. Por aquí tenemos lo que es el calcáneo, el astrágalo, el cuboides, el navicular, el cuneiforme medial, cuneiforme intermedio, cuneiforme lateral. Estos son los huesos del tarso. Ahora vamos con los huesos del metatarso, que es base, cuerpo y cabeza. Aquí tenemos lo que son las falanges y es falange proximal, medial y distal. Hola, enseguida les vamos a hablar acerca del pectoral menor. Su origen es a partir de la tercera, cuarta, quinta costilla, insertándose en la apófisis coracoides. Voy a hablar del músculo serrato anterior. Este se origina de lo que es la primera costilla a la novena costilla y su inserción es en el borde vertebral y ángulo inferior de la escápula. Ahora les vamos a presentar el origen y la inserción del músculo trapecio. Se origina en la línea nucal superior de la séptima a la 12ª apófisis espinosa y su inserción es en el borde superior de la escápula. Hola, enseguida les voy a hablar acerca del elevador de la escápula. El elevador de la escápula es un músculo que se origina en las primeras 4 vértebras cervicales, exactamente en la apófisis transversa de C1, C2, C3, C4. Su inserción es en el borde vertebral, en la parte superior. Hola, el siguiente músculo que les voy a presentar es el romboides mayor. El romboides mayor, como podemos ver, se origina en las apófisis espinosas de T2 a T5 y se inserta en el borde medial de la escápula. Es el romboides menor. El romboides menor se origina en la apófisis espinosa de C7 y T1 y se inserta en el borde medial de la escápula en la parte subproximal. El deltoides. El deltoides se origina en la extremidad acromial de la clavícula, en el acromio de la escápula y la espina de la escápula, que viene siendo esta de aquí. Su inserción es en la tuberosidad deltoidea del húmero. El siguiente músculo es el dorsal ancho. El dorsal ancho se origina en el ángulo inferior de la escápula, en la apófisis espinosa de T7 hasta T12. También se origina en la cresta ilíaca
y a través de la fascia toracolumbar. Se va a insertar en el surco intertubercular y parte de la cresta para el tubérculo mayor es donde se va a insertar el dorsal ancho. Yo les voy a hablar del pectoral mayor. El pectoral mayor se origina de lo que es la porción clavicular de la primera a la sexta costilla y a veces hasta la séptima. Su inserción es en el tubérculo mayor y labio lateral del surco interclavicular del húmero. El siguiente músculo a presentar es el supraespinoso. El supraespinoso se origina en la parte superior, en la fosa supraespinosa y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Es el infraespinoso. El músculo infraespinoso se va a situar su origen en la fosa infraespinosa y se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero. El músculo a presentar es el redondo menor. El redondo menor se va a originar en el borde lateral de la escápula, medio tercio, y se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero. Y este músculo es el redondo mayor. El redondo mayor se va a originar en el ángulo inferior de la escápula y se va a terminar insertando en la cresta para el tubérculo menor. El músculo a presentar es el músculo coracobraquial, el cual se va a originar en la apófisis coracoides y se va a insertar en la parte medial del húmero. El músculo es el bíceps braquial. El bíceps braquial cuenta con dos cabezas. La primera cabeza se va a insertar, es la cabeza larga, que se va a originar en el tubérculo supraglenoideo, y la cabeza corta se va a insertar en la apófisis coracoides. Se va a originar en la tuberosidad del radio y aponeurosis bicipital. El siguiente músculo a presentar es el braquial. El braquial se origina en la superficie anterior del húmero y se inserta en la tuberosidad del cúbito y apófisis coronoides. El músculo a presentar es el braquiorradial, el cual se va a originar en la cresta supracondilia lateral y se va a insertar en la apófisis tiloides del radio. El siguiente músculo es el tríceps braquial, el cual cuenta con tres orígenes. El primer origen es el tubérculo infraglenoideo, del cual va a salir la cabeza larga. El segundo es la cabeza lateral, el cual se va a localizar en la parte superior, posterior y lateral del húmero. El tercero es la cabeza medial o porción medial, el cual se va a localizar en la parte distal, debajo del surco para el nervio radial. Y los tres se van a insertar a través de un tendón en el olecrano del cúbito. El extensor cubital del carpo se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y en el borde posterior del cúbito. Su inserción va a ser en la base del quinto metacarpiano. El siguiente músculo es el extensor radial corto del carpo. El extensor radial corto del carpo se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en la base del tercer metacarpiano. El flexor cubital del carpo va a dar su origen en el epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en el hueso pisiforme, en el ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Les voy a hablar acerca del pronador redondo. El pronador redondo cuenta con dos orígenes. Su origen en el epicóndilo medial del húmero y en la apófisis coronoides del cúbito. Se va a insertar en la parte lateral del radio. El siguiente músculo es el extensor del dedo meñique, el cual se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar a través del tendón del extensor en la falange media y distal. El músculo extensor de los dedos se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en las falanges medial y distal de los metacarpianos. El siguiente músculo es el flexor largo del pulgar. Este da origen en su origen a la porción anterior del radio y se inserta en la base de la falange distal del pulgar. El músculo pronador cuadrado da su origen en la porción distal del cúbito y se inserta en la porción distal del radio.
es el anconio. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en el olecranon y también en la porción superior del cuerpo del cúbito. El músculo extensor radial largo del carpo se va a originar en la cresta supracondylar del húmero y se va a insertar en el segundo metacarpiano. El siguiente músculo es el flexor radial del carpo. Este se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la segunda y tercer metacarpiano. El siguiente músculo es el palmar largo. Este se va a originar en el epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en el retináculo flexor a través de la aponeurosis, insertándose en la base de los 4 metacarpianos. El siguiente músculo a presentar es el flexor profundo de los dedos, el cual se encuentra localizado su origen en la superficie anteromedial del cúbito y su inserción en la falange distal de los 4 dedos. El flexor superficial de los dedos. El flexor superficial de los dedos tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero, en la apófisis coronoide y en el borde lateral del radio y en la línea oblicua, insertándose en la falange medial en las falanges mediales. Extensor corto del pulgar. Su origen es en la superficie posterior de la parte media del radio y en la membrana interósea. Su inserción es en la base de la falange proximal del pulgar. Extensor del índice. El origen es en la superficie posterior del cúbito y la membrana interósea y su inserción es en el tendón de los extensores de los dedos y del dedo índice. Aductor corto del pulgar. El origen es en el retináculo flexor, en el escafoides y el trapecio y su inserción es en el borde lateral de la falange proximal del pulgar. Oponente del pulgar. Su origen es en el retináculo flexor y trapecio y su inserción es el borde lateral del primer metacarpiano. Flexor corto del pulgar. Su origen es en el trapecio, hueso grande y trapezoide. Su inserción es en el borde lateral de la falange proximal del pulgar. Aductor del pulgar. Se origina en la cabeza oblicua y se origina en el hueso grande y en el segundo y tercer metacarpiano. La cabeza transversal se origina en el tercer metacarpiano. Y su inserción es en el borde medio de la falange proximal del pulgar por medio del tendón del hueso sesamoideo. Aductor del meñique. Se origina en el pisiforme y tendoso flexor cubital del carpo y su inserción es en el borde medial de la falange proximal del meñique. Lumbricales. Su origen es en los bordes laterales de los tendones y del flexor profundo de los dedos. Su inserción es en los bordes laterales de los tendones de los extensores de los dedos en las falanges proximales de cada dedo. Los interóseos palmares se originan en el borde de los carpos de los metacarpianos de todos los dedos y se insertan en los bordes de la base de las falanges proximal de todos los dedos. Dorso dorsal. Su origen está en el borde adyacente de los metacarpianos y la inserción en las falanges proximal de cada dedo. Psoas mayor. Su origen es en el apófisis de las vértebras lumbares y en el cuerpo. La inserción es en el trocánter menor del fémur. Su origen es en la fosa ilíaca y en el sacro y su inserción en el psoas mayor por el trocánter menor del fémur. Glúteo mayor. Su origen es en la cresta ilíaca, sacro, coxis y aponeurosis del sacro espinoso y su inserción es en el tracto iliotibial de la fascia lata y la región superolateral de la línea áspera. Glúteo medio. Su origen es en el ilio y su inserción es en el trocánter mayor del fémur. Glúteo menor. Su origen es en el hueso ilion y su inserción es en el trocánter mayor del fémur. Obturador interno.
Su origen es en la superficie interna del foramen obturador y el pubis e isquion. Y su inserción es en la superficie medial del trocánter mayor del fémur. Músculo piriforme. Su origen es en la región anterior del sacro y su inserción es en el borde superior del trocánter mayor del fémur. El tensor de la fascia lata se origina en la cresta ilíaca y se inserta en la tibia por medio del tracto iliotibial. Obturador externo. Su origen es en la superficie externa de la membrana obturatriz y su inserción es en la depresión profunda inferior del trocánter mayor del fémur. Femoro superior. Su origen es en la espina ciática y su inserción es en la superficie media del trocánter mayor del fémur. Gemelo inferior. Se origina en la tuberosidad isquiática y su inserción es en la superficie media del trocánter mayor del fémur. Pectíneo. Su origen es en la rama superior del pubis y su inserción es en la línea interna del fémur entre el trocánter menor y la línea áspera. Claro femoral. Se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la elevación superior a la porción media de la cresta intertrocantera. Aductor mayor. Se origina en la rama inferior del pubis e isquion hasta la tuberosidad isquiática y su inserción es en la línea áspera del fémur. Aductor corto. Se origina en la rama inferior del pubis y su inserción es en la mitad superior de la línea áspera del fémur. Aductor largo. Este da su origen en la cresta del pubis y sínfisis del pubis y su inserción es en la línea áspera del fémur. Gracias. Se origina en el cuerpo y la rama inferior del pubis y su inserción es en la superficie media del cuerpo interno del tibia. Recto femoral. Su origen es la espina ilíaca anterior inferior y la inserción es la rótula a través del tendón rotuliano y la tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. Vasto lateral. Su origen es el trocánter mayor y la línea áspera del fémur con la inserción en la rótula a través del tendón rotuliano y la tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. Bíceps femoral. Este tiene dos orígenes, en su cabeza larga, que es en la tuberosidad isquiática, y en la cabeza corta, línea áspera del fémur. Y la inserción semimembranoso. Su origen es en la tuberosidad isquiática y su inserción es en el cóndilo medial de la tibia. Peroneo. Su origen es en el tercio distal del peroneo y membrana interósea. Su inserción va a ser en la base del quinto metatarsiano. Hola, enseguida les vamos a hablar acerca del pectoral menor. Su origen es a partir de la tercera, cuarta, quinta costilla, insertándose en la apófisis coracoides. Semitendinoso. Su origen es en la tuberosidad isquiática y su inserción es en la zona proximal de la superficie medial del cuerpo de la tibia. El siguiente músculo es el supinador. El supinador tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero y en la cresta para el músculo supinador, el cual se va a insertar en el tercio proximal del radio en la porción lateral. Peroneo. Su origen es en el tercio distal del peroneo y membrana interósea. Su inserción va a ser en la base del quinto metatarsiano. El plantar. Su origen es en el epicóndilo lateral del fémur y su inserción es en el calcáneo por medio del tendón de Aquiles. Peroneo. Su origen es en el tercio distal del peroneo y membrana interósea. Su inserción va a ser en la base del quinto metatarsiano. Extensor largo de los dedos. Se origina en el cóndilo lateral de la tibia, en la superficie anterior del peroné y la membrana interósea, y su
inserción es en la falange distal y media de los dedos del segundo al quinto dedo. Vasto intermedio. Este da su origen en la superficie anterior y lateral del fémur. Su origen es en la rótula a través del tendón rotuliano y la tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. Vasto medial. Da su origen en la línea áspera del fémur y su inserción es en la rótula a través del tendón rotuliano y tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. Gastrocnemius. El origen es en el cóndilo y medial del fémur y su inserción es en el calcáneo por medio del tendón de Aquiles. Aductor del dedo gordo. Su origen es en el calcáneo, aponeurosis plantar y en el retináculo de los músculos flexores. Y su inserción es en el borde medial de la falange proximal del dedo gordo, con el tendón de flexor corto del dedo gordo. Interoseo dorsal. Su origen es en el borde adyacente de los metatarsianos y su inserción es en la falange proximal de ambos bordes del segundo dedo y del borde lateral de los dedos del tercero al cuarto. Extensor corto del dedo gordo. Su origen es en el cuboides y en el cuneiforme lateral y su inserción es en el borde medial y lateral de la falange proximal del dedo gordo, a través del tendón que continúa un hueso sesamoideo. Extensor corto de los dedos. Su origen es en el calcáneo, en la aponeurosis plantar y en el retináculo de los músculos flexores, y su inserción es en el borde de la falange media de los dedos del segundo al quinto. Lumbricales. Su origen es en los tendones del flexor largo de los dedos y su inserción es en el tendón del extensor largo de los dedos, con falange proximal de los dedos del segundo al quinto. Tibial posterior. Su origen es en el segmento proximal de la tibia y el peroné en la membrana interósea. Y su inserción es en el segundo, tercero y cuarto metatarsianos, en el auricular y los tres cuneiformes. Flexor corto del quinto dedo. Su origen es en el quinto metatarsiano del tendón del peroneo largo y su inserción es en el borde lateral de la falange proximal del quinto dedo. Peroneo corto. Su origen es en la mitad distal del cuerpo del peroneo y su inserción es en la base del quinto metatarsiano. Tibial anterior. Su origen es en el cóndilo lateral y cuerpo de la tibia y membrana interósea. Su inserción es en el primer metatarsiano y cuneiforme medial. Aductor del quinto dedo. Su origen es en el calcáneo, aponeurosis plantar y el retináculo de los músculos flexores. Y su inserción es en el borde lateral de la falange proximal del quinto dedo, con el tendón de flexor corto del quinto dedo. Peroneo largo. Su origen es en la cabeza y cuerpo del peroneo y su inserción es en el primer metatarsiano y cuneiforme medio. Sartorio. El origen es en la espina ilíaca anterosuperior y su inserción es en la superficie medial del cuerpo de la tibia. Popítulo. Este se origina en el cóndilo lateral del fémur y su inserción es en el segmento proximal de la tibia. Sóleo. Su origen es en la cabeza del peroné y borde medial de la tibia y su inserción es en el calcáneo por medio del tendón de Aquiles.